Qué gusto poder estar hoy con ustedes. Sabemos que han sido años difíciles, que las misiones han cambiado, pero lo importante es que recordemos que está en nuestras manos y en nuestro poder, aunque estemos en casa, llevar el amor de Cristo a otras personas. Yo soy Geo, hoy también nos acompaña Jime y Mauricio, y pues les vamos a estar hablando de un tema apasionante, súper bonito, que es la Sábana Santa. Hola a todos, yo soy Jimena Rebollo y es un gusto estar con ustedes. Y yo soy Mauricio Fajardo y nosotros somos Otonia Internacional. Es una organización que se encarga de la difusión de la Sábana Santa alrededor de varios países del mundo y trabajamos en conjunto con el Centro Mexicano de Sindonología y el Centro de Estudios de Sindonología de Turín. Me gustaría comenzar con los sinónimos de la Sábana Santa. El primero de ellos es el mandilion, que quiere decir que está doblado en 4 partes, así como el tetradiplon o la síndone de Turín, que es el actual nombre que tiene la Sábana Santa. Estos nombres los vamos a estar diciendo durante este recorrido. Este lienzo consta de 4.42 metros de largo y 1.13 de ancho. Está conformado por un tejido de espina de pez que dicen los científicos que es propio del siglo I y que era un lienzo fino y que probablemente fue importado de Egipto o incluso de la India. Como pueden ver en este pequeño lienzo a escala, esta era la manera en que se doblaba al momento de colocar el cuerpo del difunto. Se colocaba en esta parte del lienzo y se doblaba de esta manera. Es por eso que podemos ver en el lienzo el cuerpo en 2 partes, la parte dorsal y la parte frontal. Podemos ver muy claramente cómo está el rostro, el pecho, los brazos cruzados, las piernas y los pies. Del mismo modo, en la parte dorsal, la cabeza, la espalda, las piernas y los pies. Tiene 2 marcas originales muy claras, que es el cuerpo, la imagen, digamos, y la sangre. Esas son 2 imágenes, 2 marcas originales del lienzo. Se han destinado cientos de horas y de recursos para estudiar este objeto, tanto por parte de los detractores de la Sábana Santa como por parte de los partidarios de su autenticidad. Y es que se trata de una persona en la que si se comprueba la autenticidad de este objeto, te pone en confrontación con tu sistema de creencias. Y justamente por esto es que ha existido tanta polémica a pesar de la evidencia que existe. Y actualmente, y seguirán habiendo muchas polémicas, estudios y cientos de horas más de investigación. Van a surgir varias preguntas durante esta plática, como ¿quién ha estudiado la Sábana Santa? ¿Quién es el hombre de la Sábana Santa? ¿Cómo se forma esa huella en el lienzo? Y estas son las preguntas que vamos a estar contestando durante la plática. Es interesante mencionar que este es el objeto más estudiado en la historia. Pero, ¿qué es eso tan interesante que tiene el lienzo, por lo cual se ha estudiado tanto? Es muy interesante conocer el recorrido que ha tenido la Sábana Santa por todo el mundo, por muchos países, por muchas culturas, desde Palestina hasta donde actualmente se encuentra en Turín. Actualmente está en la Catedral de San Juan Bautista y lo que se sabe es que en Occidente llegó la Sábana Santa a manos del rey Humberto II y es él quien se la regala al Papa San Juan Pablo II. Y San Juan Pablo II dice que quiere que sea parte de la iglesia y que además permanezca siempre en Turín para que sea la ciudad de la Sábana Santa. No se sabe muy bien por qué lugares exactamente ha pasado la Sábana Santa, pero lo que se sabe es que a partir de Occidente lo tenía Godofredo y es él quien se la hereda a su hermana se la da a los duques de Saboya en Chambéry, Francia, y es ahí donde la Sábana Santa es custodiada por las Madres Clarisas. En Chambéry ocurre un incendio y la Sábana Santa tiene algunos daños. Por ejemplo, en las partes del brazo de la imagen de la Sábana Santa se pierden unos pedazos y las monjas clarisas lo reparan poniendo unos pedazos de tela sobre esos pedazos faltantes de la sábana.
Con el creciente interés en la sábana santa, la gente comenzó a preguntarse, pero bueno, ¿dónde estuvo antes de estar en Lirey, en Francia, en 1353? Y por los estudios historiográficos, estudios químicos, incluso de los compuestos de la sábana santa, se ha logrado determinar de varias maneras cierto recorrido de la sábana santa. Y bien, pues todo comenzó obviamente en Palestina. Mostraremos más adelante algunos datos que nos permiten saber que estuvo en las tierras de Jesús. Y posteriormente, el siguiente paso es en Edesa. Edesa es la actual Sanliurfa en Turquía, y existe una leyenda con un fundamento sólido de varias fuentes que nos narra lo siguiente. El rey Abgaro Ukama, el rey Abgaro V, rey del imperio Osroene, estaba enfermo de lepra negra. La leyenda cuenta que él pidió a Jesús ser sanado a través de un mensajero que él mandó a Tierra Santa para pedir que le fuera quitada la lepra. Jesús le contesta en esta carta que él no podía ir con él, porque su misión en Tierra Santa todavía no ha terminado. Entonces mandan a uno de los discípulos de Jesús después de la Pascua, después de que ha muerto, y lleva un pedazo de lienzo que tenía la imagen de Jesús. Entonces el rey Abgaro, al tocar con su rostro la sábana santa, que en ese entonces no era conocida como la sábana santa, sino como mandilion, o ageropoieita, que quiere decir no hecha con mano humana, fue sanado al tener un contacto con la sábana. Después de esto, el rey provocó la conversión de todo el imperio, de todo su reino, al cristianismo. Y bien, esta leyenda está fundada en varias fuentes, pero una de las personas que la cuenta es Eusebio de Cesarea, que es un historiador de la Iglesia. A partir del siglo III ya podemos contar con documentos escritos de este tema. Después de que todo el imperio se convierte y de que muere el rey Abgaro, le sucede en el trono una persona que no era cristiana. De tanto que quisieron proteger la sábana santa, incluso olvidaron dónde la habían dejado, porque pasaron generaciones, y en el año 544, cuando hubo una invasión, encontraron la sábana santa escondida en un nicho en la muralla. Al descubrirla, la utilizaron como estandarte en la batalla y pudieron obtener la victoria. Esa es otra leyenda. Pero no duró mucho después de eso, porque en el año 944, el emperador romano I de Constantinopla, en un afán de obtener más poder, va en busca de la reliquia de la sábana santa. Entonces, a cambio de 20,000 denarios de plata y 200 prisioneros de Edesa, y además de no atacar la ciudad, les pide a cambio la sábana santa. La introducción de la sábana santa a Constantinopla está narrada por diferentes códices, entre ellos el Códice Esquílices, que se ve claramente en una imagen, como el emperador está sosteniendo la sábana santa, que tiene una imagen idéntica a lo que podemos ver hoy en la sábana santa. No duró mucho tiempo ahí, ya que con la Cuarta Cruzada en 1204 fue robada con el saqueo de Constantinopla. No se sabe a ciencia cierta quién fue el que robó la sábana santa, pero está fundamentado que los templarios, que tenían una economía basada en el comercio de reliquias, fueron quienes de alguna manera u otra tuvieron en su poder la sábana santa. Hay testimonios como el de Robert de Clary que menciona: no se sabe ni de griego ni de francés quién ha robado la sábana santa. Otro sucesor del trono de Constantinopla reclama directamente al Papa y le reclama del saqueo y le reclama, entre otras cosas, la sábana santa, que ha sido perdida. Los templarios ahora tienen en sus manos la sábana santa. Esta es una de las hipótesis, y está fundada en que, bajo tortura, debido a que ya no gozaban del favor de los reyes, los templarios confiesan bajo tortura que adoraban a un hombre barbado. Esto se interpretó en su momento como una especie de brujería o algo por el estilo, pero han encontrado en unas ruinas templarias en Templecombe, Inglaterra, un fresco
idéntico al Mandylion de Edesa. De alguna manera el Mandylion llegó a Godofredo de Chagny, que era una persona que estaba relacionada con los templarios. Este fue el trayecto que nos explica la historia y algunos hallazgos dentro de la misma Sábana Santa y hallazgos artísticos también, que nos permiten reconocer esta trayectoria que ha tenido la Sábana Santa. El arte y documentos históricos nos revelan el conocimiento previo de la Sábana Santa. Esto gracias a particularidades que se muestran tanto en la síndone como en el arte. Ya nos platicaba Mau de la leyenda del rey Abgaro, y hay retratos que cuentan de cómo se le fue dado el Mandylion al rey Abgaro. Relatos históricos nos dice que fue guardado en Edesa muchos años, estaba doblada en 4 partes, y con un talit, que es un paño judío que se ponía cuando se mostraba la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos sabían que era una reliquia sagrada. También el Codex Prey del siglo XII es donde se ve la identidad de la Sábana Santa, porque nos revela muchísimo de ella. Nos revela y nos cuenta un poco de la sepultura de Jesús. Aquí se pueden encontrar las similitudes entre la síndone y esta imagen que nos muestra el Codex Prey. Por ejemplo, los brazos cruzados, las piernas flexionadas, así como podemos ver la tela, el tejido de espina de pez. También se pueden ver unos agujeritos que forman unos sietes que fueron provocados por un derramamiento de un aceite de una lámpara que eventualmente se desintegró la tela. Al igual podemos ver otros objetos como el jarrón de Homs del siglo VI, donde nos muestra un Jesús muy parecido al de la Sábana Santa. Incluso tiene una marca en el cuello, que en realidad era un doblez de la Sábana Santa. Al igual que otros objetos como monedas del Imperio Bizantino del siglo IX, donde se puede ver muy claramente el rostro muy parecido al de la síndone. Al igual se ve un pie contraído o hasta lo dibujan cojo, porque ¿qué pasa? En la Sábana Santa se empieza a ver cómo se desdibuja una de las piernas debido a la posición, la postura que tenía el cadáver, el rigor mortis, una rigidez cadavérica que más adelante les platicaré. En el arte paleocristiano se han estudiado las pinturas, las representaciones, íconos de la imagen de Cristo a través del tiempo. Las primeras que existen coinciden con que no se parecen mucho entre sí y lo poco que tienen en relación es a una imagen del dios Apolo, que es lo que usaban los paganos conversos al cristianismo como referencia para representar a Jesús. Pero pasa algo que en el siglo VI las representaciones de Jesús empiezan a tener muchas similitudes entre ellas y esto coincide con el descubrimiento en el mismo siglo VI del Mandylion de Edesa. Es interesante porque hay rasgos que están presentes en la Sábana Santa que también están presentes en estas imágenes, en estos dibujos de Jesús, como son, por ejemplo, la línea horizontal en la frente, un pómulo más arriba que otro, una V en la parte superior de la nariz, en general la forma de la nariz, por ejemplo, la falta de barba en la parte inferior del labio, la barba partida, y estos rasgos empiezan a estar presentes en muchos dibujos y además en la Sábana Santa. Nos da a entender que tenían como referencia esta imagen para representar a Jesús. ¿Pero cómo comenzó a interesarse el mundo científico en la Sábana Santa? Pues bueno, hay una historia muy interesante del abogado Secondo Pía, que era un aficionado a la fotografía, que pidió permiso al rey Humberto de fotografiar la Sábana Santa. En ocasión de una ostensión, es decir, de una exhibición de la Sábana Santa, y lo convenció bajo el argumento de que si no estaba fotografiada la Sábana Santa y se perdía en algún incendio, como ya había sucedido antes, podría perderse para siempre esta importantísima reliquia. Le dan el permiso y toma la fotografía. A partir de este acontecimiento se realizaron varios estudios, pero uno de los de mayor relevancia fue la serie de estudios realizados por el STURP, que quiere decir Shroud of Turin Research Project. Era un grupo de científicos de diferentes nacionalidades y de diferentes especialidades que
estudiaron la sábana santa con un permiso especial del Vaticano durante 120 horas seguidas para recopilar información, para recopilar datos con diferentes instrumentales científicos. Sus conclusiones las dieron unos años después, en 1981, y entre ellas, unas de las más interesantes son las siguientes. En primer lugar, encontraron que no se trata de una pintura. No encontraron pigmentos y no encontraron direccionalidad ni trazos. Es decir, no encontraron apelmazamiento de las fibras, como cuando con una pintura la aplicas sobre un lienzo. Otra de las cualidades muy interesantes que encontraron es la tridimensionalidad del lienzo. Analizaron la imagen con un aparato que se llama BP8, que se utiliza para determinar el relieve topográfico de planetas, de otras superficies, y lo aplicaron en la sábana santa, y realmente es único porque ninguna fotografía y ninguna pintura te puede dar información tridimensional. A partir de esta información tridimensional se han logrado replicar esculturas y otras imágenes del hombre de la sábana santa. Una de las características muy importantes también es la superficialidad. La imagen penetró tan solamente la 10ª parte del diámetro de un cabello humano. Es decir, tiene una superficialidad extremadamente difícil de hacer incluso con instrumentos actuales. Los científicos Heller y Adler, que también pertenecían a este grupo del STURP, descubrieron que las manchas de lo que parecía ser sangre, en efecto se trata de hemoglobina, de sangre tipo AB positivo, que es poco común en el mundo, pero es común entre el círculo de los judíos. Una de las conclusiones científicas a las que se llegó con este grupo es que realmente no se puede determinar el proceso exacto de la formación de la imagen. Se puede sí determinar que fue por parte de un proceso oxidativo de las fibras, pero no exactamente el proceso, ya que algunas explicaciones que son factibles para la física serían imposibles para la química, y en otras ocasiones las que son factibles para la química son no factibles para otras ciencias como las biológicas. Entonces, a la fecha no hemos logrado capturar una hipótesis que sea congruente con todas las disciplinas científicas y con toda la evidencia de la sábana. Lo que sí se sabe es que perteneció a un hombre, no es una pintura, que fue flagelado y crucificado. De hecho, se han realizado estudios probabilísticos y las probabilidades de que el hombre de la sábana santa no sea Jesús son realmente bajas. Pero como cristianos, no nos afecta el hecho de la autenticidad o no autenticidad de la sábana santa. Además de este gran estudio como el de la STURP, se hicieron otros muy interesantes, como los que descubrió Kolbeck y Levi-City, encontrando en la zona de las rodillas y de los pies tierra, de la cual encontró ciertos compuestos como el carbonato de calcio y también aragonita y estroncio. ¿Y adivinen qué? Son compuestos característicos de la zona de Palestina, de Judea. Al igual, se hizo otro estudio muy interesante en 1973 por Max Frey, que era un criminólogo y palinólogo, que encontró pólenes que correspondían a lugares del peregrinaje, digamos, de la sábana santa, que fue Italia, Francia, Turquía y especialmente Palestina, de la cual se encontró que 2/3 partes de los pólenes provenían de ahí. Otra cosa muy interesante es que muchos de esos pólenes, aunque ya no existen, se encuentran fosilizados en el Mar Muerto. Es interesante recordar los estudios de carbono 14 que se han aplicado a la sábana santa. Fueron 4 los laboratorios que las hicieron y resulta que fue muy controversial porque al hacer la prueba salen los años en el que fue creada la sábana santa y arrojaban que habían sido de 1260 y entre 1390. Esto resulta que la gente empieza a decir, pues el hombre de la sábana santa entonces no es Jesucristo, no es la imagen de Jesucristo. Pero tras varios estudios se comprueba que no es fiable esta prueba de carbono 14 por 3 razones. La primera es porque no se siguió un protocolo riguroso.
La segunda es porque la sábana, como ha recorrido de muchos países y ha estado en contacto con muchas personas, de hecho hay gente que la besaba, ha estado expuesta, obviamente le llega polvo, aire, y esto hace que el objeto se contamine. Entonces, al hacer la prueba del carbono 14, puede haber fallas en los estudios. La tercera razón es que, como les comenté, sufrió un incendio en Chambéry y las monjas repararon los daños pegando algunas piezas de tela. Esto hace que en la prueba de carbono 14 tomaran un pedazo de esa tela que evidentemente no era del año 33, de la época de Jesús. Además, es bien sabido por la ciencia actualmente que para aplicar el proceso de carbono 14 tiene que ser a objetos que en cuanto se descubran tengan un protocolo muy riguroso para que no tengan contaminación del exterior. Entonces, ¿cómo se genera la imagen del lienzo? Los estudios científicos nos confirman que es por el proceso de oxidación y de deshidratación de las fibras de lino, que probablemente haya sido por un fenómeno de radiación, como un flashazo que haya impregnado la imagen del cuerpo en el lienzo. Se hizo un intento de réplica por el ENEA, que es un instituto de tecnología en Italia, y lo único que se logró hacer con un láser súper potente, el láser Excimer, lo más que se pudo generar fue un punto. ¿Qué quiere decir? Que la imagen de la sábana santa fue provocada por una energía tan grande, que no la podemos replicar al día de hoy. Y fue generada en el rango de 0.04 segundos, cosa imposible de replicar. Además, se encuentra en la sábana santa que no hay coágulos rotos, ni siquiera hay signos de descomposición. Al final, la ENEA revelan que esto es algo sobrenatural. Y no nos afecta realmente que sea o no sea el hombre de la sábana santa, porque tal como dice Juan Pablo II, la sábana santa es un espejo del Evangelio. Es decir, aunque la ciencia no nos haya logrado dar al día de hoy una respuesta 100% exacta, como cristianos desde siempre hemos tomado la sábana santa para venerar a Jesús, para meditar en los misterios de su pasión y de su resurrección. Y bueno, todo este tiempo pascual en el que meditamos la pasión de Cristo y todo esto, nos preguntamos, bueno, ¿quién es este hombre de la sábana santa? Es Jesús de Nazaret, y su nombre en hebreo es Yeshua, que quiere decir Dios salva. Entonces, este es un tiempo en el que conmemoramos y revivificamos la salvación. Yeshua quiere decir Dios salva. ¿Pero de qué nos salva exactamente? Todos hemos escuchado en el catecismo, en las explicaciones de la Iglesia, que nos salva de los pecados. ¿Pero qué no es el pecado algo abstracto? Es decir, no hay problemas más inmediatos, más tangibles como la pandemia, las crisis económicas, la enfermedad, las guerras. ¿Por qué el pecado es algo tan importante, no? Y un relato que nos puede explicar muy bien la naturaleza del pecado es el relato teológico de Adán y Eva que encontramos en Génesis. Adán y Eva se encontraban en completa paz con Dios, estaban en plenitud consigo mismos, con Dios, con su entorno, y realmente este es el estado original del hombre, es el estado al que estamos llamados. Pero nos narra el relato que llegó de pronto la serpiente, y la serpiente le pregunta a Eva, ¿por qué Dios no te permite comer de todos los frutos de estos árboles? Y Eva le dice, sí nos permite comer de los frutos de los árboles, pero no nos permite comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Qué quiere decir esto del bien y el mal? En este momento no lo vamos a tocar. Pero lo que es importante recalcar aquí es que la serpiente o el mal sembró la desconfianza de Dios en ese momento. Convenció a Eva de tomar el fruto bajo el siguiente argumento. Dios no quiere que comas del fruto del bien y el mal, porque sabe que si lo hacen, en ese momento serán como dioses. Es decir, le está diciendo, Dios tiene otras intenciones que no te está diciendo, y Dios no quiere realmente tu bien.
A partir de este momento se da la caída de la humanidad y nos narra el Génesis que Adán se escondió. Dios le busca y le dice, ¿dónde estás? Es una pregunta retórica, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu corazón? ¿No? Y Adán le contesta, me escondí de ti porque tuve miedo. Entonces, de estar en un estado de plenitud, de pronto ya están en un estado de desgarramiento interno, ya no confían en Dios, ya no saben ellos mismos quiénes son. Entonces, este es el pecado realmente. El pecado es autoexcluirnos del amor de Dios. Es una desconfianza en la que hacemos nuestra vida al margen de Dios, porque realmente pensamos que sus leyes, que sus intenciones con nosotros no nos van a dar esa plenitud, esa felicidad que estamos buscando. ¿Qué es lo que pasa? Que Dios maldice a la serpiente y le dice, te arrastrarás por los suelos y la descendencia de la mujer te aplastará la cabeza mientras acechas su talón. Y este es el momento en el que Jesucristo vence al pecado al tomar la decisión en el huerto de los olivos. Antes de seguir, creo que es importante que recordemos qué es para los judíos la Pascua y cómo la celebraban. Los judíos celebran que es la salida y liberación del pueblo elegido de Dios de la esclavitud de Egipto. Lo que hacían en aquella época era que viajaban a Jerusalén para estar lo más cerca al templo y desde ahí sacrificar el Cordero Pascual. Si recordamos, Jesús viaja a Jerusalén con sus discípulos y estando en el cenáculo, que es la última cena, Jesús se convierte en el Cordero. Ahora ya no es un Cordero que se sacrifica por la Pascua para liberar a los de la esclavitud. Ahora más bien es que Dios entrega a su mismísimo Hijo como el Cordero para salvarnos de los pecados. Entonces Jesús se lleva a 3 de sus discípulos al Monte de los Olivos. Y adivinen que eran los 3 mismos discípulos que se llevó al Monte Tabor al momento de su transfiguración. ¿Qué quiso hacer ahí Jesús? Quiso hacerlos testigos tanto de su grandeza, de su divinidad, como de su parte más humana, el dolor, la fragilidad. La Escritura nos decía que su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían al suelo. ¿Qué pasó ahí en realidad? Lo que pasó es un fenómeno que se llama hematodrosis, que esto se genera por un estrés insoportable. Literalmente se revientan los vasos y en lugar de sudar, como sudamos todos, sudó sangre. Es entonces donde Jesús está en agonía, en muchísimo sufrimiento, donde le clama a su Padre, Padre mío, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en ese momento, aún con el sufrimiento que tenía encima, se levanta, le pisa la cabeza al demonio, le pisa la cabeza a la tentación y elige el Calvario por voluntad propia. Es así como inicia en un jardín con Adán y Eva y de alguna manera está culminando en un huerto con Jesús. Así como Adán y Eva pecaron de soberbia y Jesús se humillaba ante Dios. Así como Adán y Eva desobedecieron plenamente a Jesús, asimismo Jesús, obediente, levanta la cabeza y elige la voluntad del Padre. Así como Adán y Eva desconfiaron de Dios, que les había dado todo. La otra parte, Jesús en el huerto, confía totalmente y se abandona en el Padre. Los guardias y soldados romanos son guiados por Judas para que con un beso de traición entreguen a Jesús. Qué duro y ojalá y hoy pidamos a Dios que nos ilumine para que no nos pase y no seamos nosotros los que entendiendo y sabiendo la grandeza de Dios, traicionemos a Jesús con un beso, con una mentira, con una blasfemia. Que no nos pase. Después de que Jesús es arrestado en el huerto de los olivos, lo llevan a la casa de Anás, que era uno de los 2 sumos sacerdotes en ese tiempo.
Pues este juicio fue realmente injusto y fue truculento, porque para empezar fue en la noche, es decir, no habían testigos que avalaran todo el proceso. En otro lugar no habían tampoco, no estaba todo el Sanedrín reunido, es decir, todos los jueces no estaban reunidos. Por eso lo llevaron primero a casa de Anás. Y bueno, este Anás intenta conseguir de Jesús que él diga su doctrina para poderlo poner en evidencia y así condenarlo a muerte. Y lo que pasa a continuación, pues hace enojar al sumo sacerdote y a todos los que estaban presentes. Jesús, al darse cuenta perfectamente de que estaba en un juicio truculento, lo que dice es: yo he hablado abiertamente en las sinagogas y en el templo. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a todos aquellos que me han escuchado. Echándole en cara al sumo sacerdote que no habían testigos. En ese momento le dicen: ¿cómo te atreves a hablarle así al sumo sacerdote? Y nos narra el Evangelio que le dan una bofetada. Pues bien, el lenguaje original no dice bofetada, sino golpe. Y en la sábana santa podemos encontrar exactamente un golpe, nos dice el informe forense, con un objeto cilíndrico de 4.5 centímetros de diámetro que golpeó el rostro de este hombre, rompiendo el cartílago de la nariz y desviando la nariz hacia la derecha. También encuentran contusiones que generaron una hinchazón en la frente y en los pómulos. Después de esto, Jesús es llevado a casa de Caifás, donde ya estaba todo el Sanedrín reunido y donde otra vez intentan, por medio de, ahora sí hay testigos, pero son testimonios falsos, intentan que Jesús diga una blasfemia para poder condenarlo a muerte. El sumo sacerdote le dice: te conjuro por el Dios vivo que me digas si eres tú el Cristo. Jesús pudo haberse quedado callado y haber negado con su silencio o haberles dado largas, ¿no? Pero Jesús en ese momento rompe el silencio mesiánico y dice: yo soy, y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder venir sobre las nubes del cielo. Y bueno, en ese momento se rompen las vestiduras y dicen: ha blasfemado, y entonces lo condenan a muerte. Las autoridades religiosas primero juzgan a Jesús de ser el Hijo de Dios, pero como ellos no le podían dar muerte, lo llevan con las autoridades romanas, o sea, ante Poncio Pilato. Es ahí cuando lo condenan por ser rebelde y sedicioso. Es sabido que en la época de Jesús había distintos castigos. Entre los judíos estaba escrito que a una persona no le podían dar más de 40 flagelos. Pero la Sábana Santa nos deja ver que al hombre de la Sábana Santa le dieron más de 120 pares de flagelos. Se cree que eran 2 verdugos, uno de cada lado. La condena que le hicieron a Jesús fue laxillatum romano. Esto es un flagelo que tenía las terminaciones sólidas, con huesos, piedras, metales. Esto hacía que cuando recibía el golpe, la carne se desprendía y salían explosiones de sangre. Era una condena tan dura que había gente que terminaba en la muerte. Se sabe también por estudios que por los golpes tan fuertes que recibió, incluso órganos vitales internos fueron lastimados. Además, en la Sábana Santa se puede observar cómo incluso los glúteos recibieron flagelos. Esto solo nos deja pensar que Jesús se humilló hasta lo más fuerte, pero toda esa humillación la hizo por ti y por mí, con muchísimo amor. En Juan 19 podemos leer cómo los soldados, después de trenzar una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza. Gracias a la Sábana Santa, hemos sabido que la corona de espinas no era como usualmente la ponen, sino que era un casco completo en toda la cabeza. Las espinas generaron cortadas punzocortantes hasta el cráneo. Pero más que el dolor, imagínense la humillación y el dolor interno que Jesús sentía porque ese no era un castigo romano ni era un castigo judío. Simplemente los soldados le pusieron esa corona como sentido de burla. Además, es muy interesante recordar que en el Antiguo Testamento, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac.
Obviamente, con muchas dudas, Isaac, confiando en Jesús, decide sí sacrificar a Isaac. Cuando van en camino, llevan maderos cargando y Isaac le pregunta a Abraham como, papá, es que no veo ningún animal que vaya a hacer el sacrificio. Y Abraham, a pesar de todo, con mucha confianza en Dios, le dice, tranquilo que Dios va a proveer al cordero. Estando a punto de sacrificar a Isaac, un ángel lo detiene. Y atorado en las espinas aparece un cordero. Con el tiempo podemos darnos cuenta que ese cordero al final fue Jesús. Dios entregó y proveó al cordero para salvarnos de los pecados. Con el madero, entre espinas, entre mucho dolor, pero así es como Dios nos libera. Tras haber mandado Pilatos, habiendo mandado a flagelar a Jesús, él creía que ya se había sacado de encima a los judíos, porque era un castigo tan ejemplar y tan fuerte que probablemente ya los dejara satisfechos. Pero ponen a Pilatos contra la espada y la pared y le dicen, si no crucificas a este hombre, no eres amigo del César. Pilatos hizo algo inaudito para el derecho romano, que era dar 2 castigos, y bueno, lo manda a la crucifixión. En la sábana santa podemos observar que en el hombro derecho y en el omóplato tiene unas heridas bastante profundas, que son resultado de haber cargado un objeto pesado y rugoso. Pues bien, la crucifixión en tiempos de los romanos eran bastante comunes, por lo que el crucificado no cargaba su cruz completa desde un inicio, sino que cargaba solamente el travesaño horizontal para, al llegar al momento de la ejecución, lo colocaban sobre un mástil vertical. Este objeto horizontal se llamaba patibulum y es realmente probablemente lo que cargó Jesús. Además de cargar este objeto, eran amarrados entre los reos para que no se pudieran escapar. Pues Jesús, después de este castigo de la flagelación, que ya bastaba para morir, queda vivo y le hacen caminar un trayecto hacia el monte Gólgota. Jesús está hecho toda una llaga y además del dolor físico que seguramente estaba experimentando casi al borde de la muerte, es el sufrimiento moral de saberse completamente abandonado, saberse completamente incomprendido, la gente se está burlando de él, lo está viendo, escupitajos, golpes, blasfemias. Y Jesús cae una y otra vez. Esto los evangelios no lo dicen, sino la tradición cristiana, pero en la sábana santa podemos encontrar que a la altura de las rodillas existen unas excoriaciones o unas heridas bastante profundas también, además de los rastros de tierra que han encontrado. Jesús, al cargar esa cruz, estaba cargando en realidad nuestros pecados. Y una y otra vez con esas caídas, lo que lo motivaba a levantarse una y otra vez era poder llegar a ese monte y destruir ahí tu pecado. Y bueno, es condenado Jesús a cargar con esta cruz, pero no es la cruz como usualmente la conocemos, ya que los romanos crucificaban a la gente de una manera muy común. El reo cargaba una parte horizontal que se llama patibulum, que después era clavada a un mástil vertical. En la sábana santa podemos observar heridas en el hombro derecho de Jesús, que son resultado de haber cargado un objeto pesado y rugoso. Jesús en ese momento estaba hecho una llaga, estaba completamente herido, de muerte prácticamente, por la flagelación. Tenía heridas externas y heridas en los órganos internos, y se encontraba caminando en este camino del Calvario. En este camino no solamente iba experimentando un dolor físico insoportable, sino un dolor moral. Se encontraba completamente abandonado y humillado. Se encontraba completamente envuelto en burlas, la gente le lanzaba escupitajos, y además de esto tenía que soportar esta cruz y llegar al monte. Cayó una y otra vez en la cruz, y esto no lo sabemos tanto por las escrituras que no lo mencionan, sino por la tradición cristiana y porque en la sábana santa encontramos heridas dolorosas en las rodillas, que obviamente son resultado de estos últimos momentos de la vida del hombre de la sábana santa. Jesús cada vez que caía lo hacía no solamente
por el peso de esa cruz, lo hacía por el peso de nuestros pecados, que era lo que simbolizaba esta cruz, este peso. Y una y otra vez se levantó para destruir ese pecado y todas esas caídas que tú y yo tenemos todos los días, para destruirlo en esa cruz. Esa era su motivación para levantarse una y otra vez. Y bueno, al llegar al monte, lo clavan, nos dicen los evangelios. Esto era algo más o menos común en las crucifixiones romanas. Se han encontrado cadáveres que todavía tienen un clavo atravesado en los tobillos, por ejemplo. Y bueno, sabemos que a Jesús lo clavaron y en la sábana santa podemos ver esos orificios. Pero estos orificios no están hechos en la palma, están hechos en las muñecas. Y resulta que al notar este detalle, en los años 30, un científico médico llamado Pierre Barbet comienza a experimentar con brazos amputados y con cadáveres estas teorías de poder crucificar a alguien en las manos o en las muñecas. Y descubrió que simplemente con el peso del cuerpo en las manos, pues ocurriría un desgarramiento. No aguanta un ser humano su propio peso en las palmas. Descubrió que el único lugar cercano que puede aguantar es la estructura metacarpiana, es decir, entre los huesos del carpo. Este es un lugar llamado espacio de Destot y tiene un nervio que pasa justamente en este espacio, es el nervio medio. Cuando el clavo presiona fuertemente y atraviesa este nervio medio, es un dolor indescriptible que nos dicen los médicos. Entonces, como veremos más adelante, Jesús se tenía que levantar y apoyarse sobre esos miembros completamente lastimados para poder respirar y para poder hablar. El Salmo 22 nos dice: una jauría de perros me rodea, una banda de hombres malvados me asedia. Han traspasado mis manos y mis pies, puedo contar todos mis huesos. Me miran, me observan, dividen mis vestidos y sobre mis vestidos echan la suerte. Mucha gente se sigue preguntando si Jesús realmente era Dios. Pero yo hoy quiero hacerle una pregunta a ustedes. Si no fueran quien realmente dicen ser, en medio de tanto sufrimiento, estando crucificados, ¿realmente seguirían manteniendo la mentira? Qué difícil. Bueno, pues he sabido que la gente que era crucificada realmente se moría de asfixia, porque al estar crucificados, el aire no podía entrar a los pulmones. Esto forzaba al crucificado a tener que impulsarse para poder ingresar el aire. Esto solo nos deja ver que cada respiro era doloroso para Jesús. Además, por el mandilión podemos ver que lo más probable era que Jesús tenía dislocado el hombro al estar crucificado. Así es que era aún más el dolor. Pero a pesar de todo, Jesús nos dice las 7 palabras que son las palabras de amor. Dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. A pesar de todo, a pesar de lo peor que hagamos, Dios nos dice: aún así, te voy a perdonar. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuánto sufrimiento sentía Dios, Jesús, en ese momento. Pero a pesar de todo, no nos deja solos. Nos dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y la Escritura continúa cumpliéndose. Cuando Jesús dice la palabra tengo sed, se está cumpliendo lo que continúa el Salmo 22, que es: como el agua me derramo, todos mis huesos se dislocan, mi corazón se vuelve como cera, se derrite entre mis entrañas. Está seco mi paladar como una teja, y mi lengua pegada a mi garganta. Tú me sumes en el polvo de la muerte, dice el Salmo 22. Otra de las palabras de Jesús en la cruz es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y nos dice el Evangelio de Juan, que en ese momento Jesús, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. En ese momento Jesús ha experimentado todo el drama de la humanidad, del sufrimiento y la muerte. Ha llenado el sufrimiento y la muerte con su presencia. Además de esto,
dice el Evangelio, entregó el Espíritu. Es decir, Dios nos está diciendo, te amo tanto y atravesé la eternidad para demostrarte cuánto te amo. Y además te entrego mi Espíritu para que yo pueda vivir en ti y tú en mí. Para acelerar de alguna manera la muerte de los crucificados, los soldados romanos lo que hacían era romperle las piernas para que de alguna manera sufrieran asfixia total y murieran. Cuando llegan al cuerpo de Jesús se dan cuenta que está muerto. El soldado romano, para comprobarlo, clava una lanza que atraviesa su cuerpo hasta el corazón. Como dice la Escritura, al instante brotó sangre y agua. ¿Qué es lo que pasaba en realidad? Se separa la sangre, es decir, se separan los glóbulos rojos del suero. ¿Y qué sale primero? Lo más denso. Salió la sangre y salió el agua. El informe forense nos indica que es una herida post-mortem, la del costado, que está en su costado derecho, entre la quinta y la sexta costilla, que fue provocado por un objeto punzante de 4.5 por 1 centímetro de ancho. Literalmente, Jesús dio su sangre hasta la última gota. Una figura que me parece hermosísima. Es como Eva brota del costado de Adán, ¿no? Dios saca a Eva del costado de Adán. Asimismo, la iglesia brota del costado de Cristo. Y en el significado de la sangre y el agua, pues la sangre es la Eucaristía y el agua es el bautismo. De alguna manera brota la iglesia. Me gustaría hacer una pequeña pausa para que meditemos en un texto que es realmente muy especial, que es el texto de Isaías 53, que se le llama el del siervo sufriente. Esta es una profecía en la que ni la tradición judía ha podido encontrar el hombre con el que se identifica esta escritura, y fue escrito alrededor de 700 años antes de Cristo. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias. Como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales, con sus llagas hemos sido sanados. Todos nosotros, como ovejas, erramos, cada uno marchó por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido, y él se humilló, y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja ante las que lo trasquilan está muda. Tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos. Por las rebeldías de su pueblo ha sido herido. Y se puso su sepultura entre los malvados, y con los ricos su tumba. Por más que no hizo atropello, ni hubo engaño en su boca. Mas plugó a Yahvé quebrantarles con dolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días. Y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. Por sus fatigas verá la luz, se saciará. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos las soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes, y con los poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Yo los invito a no quedarnos con la imagen del lienzo de la sábana santa. Yo les invito a quedarnos con el hombre que dejó su huella. Hay que centrar nuestra mirada en Jesús, que con su resurrección nos invita a nosotros a una nueva vida. Ahora quiero que se fijen muy bien en la sábana santa, cómo el cuerpo de Jesús en realidad no está del todo extendido. Se puede ver cómo las rodillas sobresalen, hasta el cuello también. Se puede ver una
especie de sombra en el cuello. Eso quiere decir que sucedió un fenómeno llamado rigor mortis. Este rigor mortis, que quiere decir rigidez cadavérica, sucede cuando el cuerpo ha sufrido una muerte brutal, como fue el caso de Jesús. Esto quiere decir que el cuerpo dejó su imagen justo a las 72 horas o antes de las 72 horas, antes de la descomposición. Y así nos decía el Salmo, no dejarás a tu siervo conocer la corrupción. Hasta en eso las escrituras se cumplen. Podemos ver también una expresión de paz, una expresión serena, un hombre que ha cumplido su misión. Todo está cumplido, así lo decía en la cruz. Este rostro no es de un hombre muerto, es de un hombre que ha resucitado. Algo realmente increíble es que el lienzo es una imagen de resurrección. Una de las cosas que se saben es que cuando tienes una herida y pones, por ejemplo, una venda, al desprenderla, inmediatamente se rompen coágulos. Los estudios de la Sábana Santa demuestran que no están rotos los coágulos de la persona. Esto es inexplicable. La única razón, y nosotros como cristianos lo que tenemos la fe, es que Jesús resucitó, porque no se desprendieron, simplemente se esfumó. Nos dice el Evangelio de Juan que tras el anuncio de las mujeres de la resurrección de Jesús, el apóstol Juan y el apóstol Pedro fueron corriendo hacia el sepulcro. Juan se adelanta y llega primero al sepulcro y deja entrar a Pedro primero. Después entra Juan y nos narra el Evangelio textualmente que vio y creyó. Es muy curioso notar estos dos verbos, ¿no? Vio y creyó. Cualquiera pudiera haber pensado al ver una tumba vacía que simplemente habían robado el cadáver o que había pasado alguna otra cosa, ¿no? Pero ¿por qué vio y creyó? Y nos lo dice después la Escritura. Vio el lienzo tendido y el sudario doblado y puesto aparte. ¿Qué quiere decir esto? Porque esto es realmente algo muy interesante para el estudio de la Sábana Santa y para meditar en la resurrección de Cristo. El verbo en griego, en realidad, en vez de tendido, dice algo así como desinflado, pero al ser un verbo extraño lo transcribieron como tendido. En realidad, lo que Juan vio, lo que nos dicen estos textos que vio, fue el lienzo como desinflado, es decir, seguía amarrado, como si el contenido hubiera desaparecido simplemente. Esto, como ya lo hemos visto, nos lo evidencian los coágulos que están sin romperse y que no hay además signos de descomposición en el lienzo, porque recordemos que fue al tercer día. Además de esto, Juan seguramente comprendió que ya no estaba el cuerpo ahí. Un ladrón no podría sacar el cadáver, amarrar otra vez el lienzo y dejarlo ahí, y además doblar el sudario y dejarlo puesto a un lado. En la cultura judía y en otras culturas, este es un gesto muy conocido. Cuando alguien está comiendo, pone su servilleta doblada para que el mesero entienda o el sirviente entienda que no ha terminado aún. Entonces, quizás este fue un mensaje de Jesús que estaba diciendo, no he terminado. Este sudario, de hecho, también se ha estudiado y hemos encontrado que ha sido realmente compatible con la Sábana Santa y es el sudario que se ubica actualmente en Oviedo. Jesús en su vida pública y en privado con los apóstoles les había revelado que moriría y que resucitaría. Seguramente en este momento Juan recordó alguna de esas palabras. Una que, por ejemplo, pudo haber recordado perfectamente fue la siguiente. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Hoy, Jesús deja todo en tus manos. De levantarte cada día ofreciendo tu amor por los demás. Es momento de que seamos nosotros los que nos entreguemos como Él lo hizo. Es momento de que lleves el mensaje a los demás, de que tú seas su boca, de que tú seas sus pies, de que tú lo hagas llegar al mundo entero.